Bueno amigos, pues aquí estoy de nuevo con este serial sobre autores contemporáneos, algunos viejos, otros ya como por ejemplo el protagonista de hoy, Tony Negri, fallecidos, recientemente fallecido concretamente. En cualquier caso, creo que tal y como manejamos los tiempos en el gremio filosófico, podemos estar hablando tranquilamente con Badiou, con Negri, con Rancière de Laclau, que también murió recientemente, bueno, hace un par de años, creo, tres, no sé. Podemos estar hablando de autores actuales, es decir, un autor actual, por ejemplo, es Habermas, pero porque es que está llegando milagrosamente a, no sé si a centenario, pero pasa bastante de nonagenario por lo que recuerdo. Quiero deciros que estamos hablando de pensadores que para mí son actuales, insisto, dentro de los tiempos que se manejan en el mundo de la filosofía, que son tiempos de largos plazos, ¿no? Yo creo que los autores a los que estoy intentando que peguemos un vistazo a lo largo de este serial son autores que tienen en común el diagnosticar la problemática del mundo tardocapitalista, y lo hacen desde un planteamiento de ruptura. Me gustaría insistir en deshacer un equívoco y seguramente más con Tony Negri, que siempre se ha declarado comunista. Mi objetivo no es tratar a autores comunistas, de hecho ni siquiera estoy nada seguro de ser yo un comunista. Lo que sí creo es que en lo que coinciden todos estos autores y terminan yendo a parar al lenguaje del comunismo o provienen de él, del marxismo profundo, revolucionario, etcétera, ¿no? Aunque se les llame posmarxistas. Lo que me parece relevante es que son autores que hacen un diagnóstico, yo diría, radical, en el sentido de que el horizonte hacia el que nos dirigimos en las sociedades actuales se intuye que puede ser catastrófico, y requiere, por tanto, soluciones, no sé si decir radicales, yo diría más bien de ruptura. En ese sentido, pegarle un vistazo a todos estos autores significa vérselas con la posibilidad de que incluso éticamente, pensando en nuestros hijos y demás, y en nosotros, ¿por qué no? Y en el futuro de nuestras naciones y sociedades, podamos estar llegando a un punto sin retorno en cuanto a cuestiones de demografía, de desigualdad, de ecología, el cambio climático y todo este tipo de cosas, y que tenemos que plantearnos a lo mejor muy seriamente lanzar algún tipo de gran movilización colectiva que acabe con el mundo como la organización de lo que se ha venido a llamar la globalización tal y como la hemos conocido, ¿no? En ese sentido, y sin pronunciarme todavía demasiado favorable a ninguno de los autores, creo que es interesante hacerlos entrar a todos ellos en debate exponiendo sus ideas principales. Bueno, Tony Negri, yo hasta ahora he dicho que no era, expuse a Zizek, no soy fanático de Zizek, expuse a Badiou, tampoco soy fan de él, aunque me guste. Rancière me atrae más, es el autor que expliqué en la última ocasión, y ahora nos encontramos con Negri. Y aquí sí que tengo que manifestar una preferencia personal. Yo creo que Negri es un gran filósofo. No como Zizek, que es un autor muy culto y que posee un background brutal, perdón, pero en un sentido en el cual yo creo que no hay ese pastiche que algunos llamarían posmoderno que se ve a veces en Zizek, donde a veces parece como que se tienen que compatibilizar cosas o autores prácticamente incompatibles, a veces incluso con ciertas cuestiones del mundo pop y del mal cine y todo este tipo de cosas, ¿no? En el sentido en el que yo hablo del background filosófico de Tony Negri es un sentido fuerte. Es decir, a mí Tony Negri me parece un autor de raza, de esos autores que van a llegar a ser considerados como clásicos de la filosofía contemporánea, y la razón fundamental es que hay una enorme coherencia entre el rastro filosófico que va dando sentido a su pensamiento y las soluciones y los diagnósticos que propone para la sociedad actual. Y ahí encontrarnos en ese background al que me refiero, encontrarnos con gente como Spinoza o yo qué sé, o Marx, por supuesto, o Maquiavelo, es absolutamente esencial. A mí Negri me parece un autor de una enorme coherencia, cosa que no puedo decir de Zizek, ni siquiera de Badiou, y lo diría más de Rancière, pero es que yo creo que las explicaciones de Negri, los planteamientos revolucionarios de Negri,
siempre acompañado por Hart, son, yo creo, más concluyentes o más agresivos o más ambiciosos que los de Rancière. Y por eso, aun pareciéndome ya Rancière un autor esencial, personalmente soy más de Negri, lo cual no quiere decir que le vaya a dar la razón en todo, ¿eh? Y que quede claro. Bueno, respecto a Toni Negri, en cuanto se habla de él, aparece rápidamente el tema del secuestro de Aldo Moro, las Brigadas Rojas y todo este rollo. Bueno, sabéis que Toni Negri, que estaba vinculado de joven inicialmente al operaísmo, lo que se llamó el operaísmo italiano, del que luego hablaré, fue acusado, dado que él planteaba cuestiones respecto a la violencia de las masas y la violencia justa del revolucionario, del obrero revolucionario y toda esta historia para romper las cadenas del capital, se le terminó acusándose de ser el autor ideológico del secuestro y asesinato del presidente de la República, Aldo Moro. No sé si era de la República o primer ministro, no recuerdo, pero hace muchos años. Parece ser que fue asesinado por las Brigadas Rojas. No me importa demasiado qué es lo que realmente ocurrió. Lo cierto es que Toni Negri tuvo que ser exiliado, estuvo en la cárcel, luego se tuvo que ir se exilió a Francia, donde fue acogido, dada el estatus peculiar de su exilio, y ahí es donde vivió muchos años trabajando, creo recordar que en la Universidad de París, donde además entró muy en contacto, o más en contacto de lo que ya estaba con pues un poco la línea de estudios de gente como Michel Foucault, lo cual es importantísimo para entender quién es Toni Negri y por qué es tan importante traerlo aquí. Eh, Luego, una cuestión también que me parece importante, el tema Hart. Michael Hart es el autor con el que Negri ha trabajado a lo largo del siglo XXI, quizá incluso desde un poco antes. Es importante nombrar a Hart porque voy a hablar mucho de Negri como si estuviera solo y no. Negri, en los dos libros que yo más trato, he leído prácticamente toda la producción de Negri y me apasiona, ¿no? Pero los libros de los que voy a referirme más aquí son Imperio y Multitud. ¿Por qué? Pues porque son los que conectan más con la cuestión estricta que a mí me interesa, que si es posible realmente una solución de ruptura radical y demás con respecto a los problemas de la sociedad contemporánea. Ese Negri ya viejo, ya veterano, que trabaja con Hart es el que a mí más me interesa, no a mí en general, sino para este serial que estamos preparando. En cualquier caso, hablar de Negri, de toda su producción, de sus influencias filosóficas, etcétera, sería larguísimo. Vamos, me quiero perder en Spinoza y cosas por el estilo. Nombraré, no obstante, a Spinoza, Nietzsche, Marx, etcétera, pero como un poco como autores accesorios para lo que realmente quiero plantear. Bien, hay una primera cuestión, un primer prejuicio que a mí me gustaría desactivar, y es el de aquellos que, sin haber leído a Toni Negri, plantean que debe haber algo de locura en un personaje como él, teniendo en cuenta que es una especie de comunista posmoderno, lo cual es intentar compatibilizar lo incompatible. Y ya si encima decimos pues mira, un marxista que resulta ser heredero de Nietzsche, pues ya nos volvemos locos, ¿no? Y yo creo que no es tan sencillo, entre otras cosas porque a mí me parece que quien tiene un planteamiento arquetípico y poco suculento o poco rentable cognitivamente del concepto de posmodernidad es aquellos que definen la posmodernidad, ya sabemos un poco cómo, ¿no? Pues como una especie de pensamiento melting pot, o no sé cómo lo llaman, un pensamiento débil, sujeto debilitado, donde han caído siguiendo a Lyotard las viejas imágenes del mundo, ya no se puede luchar por mejorar la sociedad, porque al final pues todos nos disolvemos nuestra subjetividad en el hedonismo del capitalismo que ha triunfado. En fin, hay una serie de imágenes muy cutres, diría yo, muy ridículas de lo posmoderno, y a mí me parece que es necesario que aparezca un señor como Negri para corregirlo. Aquí no se trata de que la posmodernidad sea buena o mala. Aquí de lo que se trata es quitarse de encima arquetipos. Es decir, estamos viviendo una época importante, una época trascendente, obviamente, como supongo que lo es cualquiera, pero esta es una época que no por el hecho de sentirse en las postrimerías de un gran proyecto histórico como es el que hemos venido a llamar la modernidad, no por eso es una especie de época estúpida, que es lo que a veces parece que se plantee, ¿no? Que no sabe identificarse a sí misma y demás. Yo creo que el concepto del rótulo posmodernidad es muy adecuado porque viene a plantear
esto es lo que a mí realmente me parece importante, que toda una serie de convicciones relativamente rotundas de la modernidad han entrado en situación de incertidumbre. Eso es lo que a mí me parece importante y no otra cosa. Es lo que dice Lyotard con la caída de los viejos grandes relatos o las viejas imágenes del mundo y toda esta historia. En cualquier caso, si a alguien le genera un gran inconveniente lo de la posmodernidad, hablamos de civilización tardoindustrial y a lo mejor nos entendemos mejor. Lo que pasa es que yo creo que hay que ser coherentes. Es decir, Negri, que es un marxista, insisto, o un postmarxista si queréis, es perfectamente consciente de que eso a lo que llamamos la posmodernidad está directamente vinculado a una transformación, una mutación profunda de los modos de producción y de las relaciones de producción características del capitalismo. El capitalismo muta fuertemente desde la posguerra, yo diría que fundamentalmente desde el New Deal, antes del New Deal ya, o después, perdón, pero sobre todo también luego con los años 60, donde se produce una brutal, diría yo, transformación del modelo del capital, lo cual a su vez incide en una riqueza, en una emergencia, en una emergente aparición de una gran multiplicidad de nuevas subjetividades y en ese sentido yo creo que sí se puede hablar de la posmodernidad y, ¿por qué no?, en un sentido positivo cuando pensamos con Negri que cosas como, por ejemplo, las movilizaciones de los años 60, pensad en la lucha con el enfrentamiento con lo de la guerra del Vietnam, el no querer ir a la guerra, los pacifistas, los gays, los movimientos de mujeres, los movimientos de los afroamericanos, luego el Mayo francés, que es un movimiento fundamentalmente juvenil, y si queréis podemos hasta hablar del rock and roll o las asambleas de la Sorbona. A mí lo que me parece realmente interesante es que de alguna manera se registra una voluntad en la juventud de Occidente y de lo que no es Occidente, y no solo en la juventud, pero en la gente en general, de acabar con lo que se ha venido a llamar el victorianismo y un modelo de relaciones sociales y un modelo moral que evidentemente había quedado ya para el arrastre y para lo decimonónico, ¿no? La sensibilidad que venimos a llamar posmoderna, basada en el culto a la diferencia, el mestizaje, pues no sé, la cultura poscolonial, que es una cosa interesantísima también y muy respetable, lo fragmentario, como si viviéramos en un mundo que se ha hecho pedazos, lo cual yo creo que en gran medida es verdad. Es decir, ha habido una explosión cultural en el sentido más estricto de la palabra, es decir, una serie de entramados que se nos presentaban conjuntos y enteros han explosionado y han saltado un poco en todas partes y ahora nos las tenemos que ver con los restos de esa explosión o si queréis con los pecios del naufragio y eso es un poco la posmodernidad y lo que estamos intentando en un momento en el que el capitalismo ha entrado en crisis, como ya he dicho en anteriores capítulos, claramente en crisis y seguramente en descrédito, estamos intentando recomponer la posibilidad de un gesto revolucionario, de algún tipo de praxis transformadora y prodemocrática, ¿no? Eso es un poco de lo que yo creo que va Negri. El que crea que en ese sentido, pues el que se declara posmoderno es que no quiere cambiar nada, pues evidentemente con Negri esto tiene muy poco que ver, ¿no? Bueno, yo creo que es importante también, en un sentido, a mí me parece muy de izquierda, por qué no decirlo, entender que ese pensamiento de lo poscolonial y del mestizaje apuesta también por dar voz y valor a los excluidos. Y me estoy refiriendo a los excluidos del mundo. Esa es una de las razones por las cuales el llamado pensamiento poscolonial o el llamado pensamiento no occidentalista, etcétera, puede tener una repercusión en todo esto y es interesante y lo veremos cuando se hable de la importancia que para Harry Negri tienen las migraciones, ¿no?, en Occidente. Yo creo no, vamos, estoy convencido que Negri no discute los puntos esenciales de lo que se ha venido a llamar la teoría o el principio asimilacionista. Y me explico. La idea fundamental que yo creo que se ha desarrollado mucho respecto a la cultura de los años 60 y lo que luego se ha venido a llamar la posmodernidad es la idea de que el capitalismo, de que es un invento, todo eso de la diferencia, del culto al yo o a la singularidad, a lo fragmentario, es un invento del capitalismo fundamentalmente para vendernos más y mejor, para generar una publicidad de lo diferente, de lo singular, del tú eres estupendo, etcétera, y en última instancia todo eso
ese culto al espontaneísmo y a la alegría y de consumir y todo ese tipo de cosas son un invento del capital que a través del marketing lo ha aprovechado para, obviamente, seguir vendiéndonos cachivaches y supuestas formas de vida mejores. Negri es perfectamente consciente de que ese riesgo, yo también, vamos, de que ese riesgo, no ese riesgo, sino esa realidad, es decir, el capitalismo ha ido adaptándose desde los años 60. En ese sentido yo recomendaría siempre ver una serie maravillosa como es Mad Men, que habla de un publicista de la avenida Madison, que es donde estaban los publicistas medio locos de los años 60, capturando, eran los hunters estos que cazaban ideas de la gente para, de alguna manera, trasladarlas después a la venta de Coca-Cola o de Chevrolet o de lo que sea, ¿no? Bueno, pues esto es una realidad que ha pasado. El capitalismo ha asimilado en gran medida muchos de los mensajes y discursos de los hippies y de toda esta gente de los años 60 y eso está ahí, es evidentemente un riesgo. Ahora, la cuestión no es, como se ha dicho alguna vez desde el pensamiento reaccionario, vamos a volver a lo de antes, de los años 60, entonces que volvemos a machacar a los gays, volvemos al matrimonio victoriano con una rígida distribución de roles hombre-mujer, acabamos con el amor libre, que yo creo que de alguna manera desde los años 60 y que era tan escandaloso se ha impuesto, acabamos con lo trans, a lo que me refiero simplemente, hacemos una sociedad menos libre, etcétera, etcétera. Yo creo que eso son conquistas de la sociedad, conquistas de la multitud, y pienso con Negri que hay que instalarse, aceptar que estamos instalados en ella, y frente a una política del capitalismo que las aprovecha para vendernos sus cachivaches o para generar formas de dominación, lo que debemos intentar es desarrollar una política global en la que la singularidad y la diferencia que ya se reivindicaba en los años 60 sea emancipatoria y no sea un simple producto de marketing. Y ya para acabar con lo de la posmodernidad, que ya digo que crea muchos malentendidos y es una de las razones por las que creo que hay gente que detesta a Negri o no le interesa leerlo y creo que es un error. Es verdad que Negri es un lector de Nietzsche, no es el primer pensador de izquierda que ha leído a Nietzsche, lo digo, y que lo ha leído con aprovechamiento. Lo digo porque Adorno, básico y un autor para mí esencial, esencialísimo, es un marxista que leyó un izquierdista que leyó a Nietzsche. Y se nota el rastro de Nietzsche, un rastro si quieres moderado y controlado y bajo ciertas dosis. Pero yo creo que tiene una importancia porque Adorno habla muy claramente en la escuela de Frankfurt, estamos hablando de años 50 y tal, habla muy claramente del fracaso o al menos de la clausura o del agotamiento de un modelo de sujeto que parte en la Ilustración y que a finales del siglo XIX Nietzsche pone absolutamente a caldo, vamos, y lo pone absolutamente en contradicción. En ese sentido, Nietzsche debe ser aprovechado. Eso lo hizo muy bien la llamada French Theory, la teoría francesa o la filosofía francesa, tan denostada también últimamente. Bueno, a uno le puede gustar más o menos Deleuze, Derrida y toda esta gente. Yo no tengo ninguna duda de que la influencia del estructuralismo y del postestructuralismo francés es importante. A mí me ha servido y tengo muy claro que Negri es un marxista al que le ha servido y en ese sentido os recomendaría muchísimo un libro sobre Foucault y la relación de Foucault con Marx, que aparentemente es una mala relación y sin embargo yo creo con Negri que es posible hacer un aprovechamiento de izquierda de las teorías de Michel Foucault y por tanto en la medida en que Michel Foucault sigue en cierto sentido la herencia de Nietzsche, se puede hacer una lectura diferente de Nietzsche de la que se ha hecho en muchas ocasiones. Y en ese sentido la línea de Adorno o del propio Negri me parece fundamental, ¿no? Bueno, hablaré rápidamente de la influencia de Spinoza. Como he dicho antes, que es el gran filósofo, el príncipe de la filosofía, dice en algún momento Tony Negri en sus libros más antiguos o de hace ya bastantes décadas. Negri es un spinosiano, él cree que la idea de una lucha, una insurrección obrera o proletaria en tiempos posmodernos pasa por la relectura de Spinoza, como se planteó en el operaísmo italiano, donde yo creo que el propio Negri veía cerca la posibilidad de una insurgencia revolucionaria. Luego, pues
no se produjo, no al menos a ese nivel, pero hay algo fundamental que extraer de Spinoza. Como sabéis, supongo que Spinoza habla de la potencia y la potestas. La potestas sería el poder instituido, la potencia es la capacidad que tenemos de accionar, de influir, en definitiva, de generar un poder que no necesariamente cristaliza en una serie de instituciones que por lo general terminan, como lo diría, terminan enquistando las sociedades y creando un poder unilateral y omnímodo. En definitiva, ese Spinoza es el que puede inspirar los nuevos movimientos obreros de la sociedad contemporánea, ¿no? Hay una historia maldita, esto yo creo que los que conocen mínimamente a Negri ya lo saben. Negri es un autor que parte de la base siempre de que hay una línea de pensamiento filosófico desde la primera modernidad que apuesta por la trascendencia, es decir, que busca siempre instancias trascendentes o de alguna manera ultraterrenas para enfrentarnos a los problemas, y ahí es donde nos encontramos a Descartes, a Kant y a Hegel, cada uno a su manera, y no me meto en cada uno de ellos, por supuesto, que os vuelvo locos. Frente a esa línea, Negri reivindica una línea de lo inmanente, una línea, vamos a decirlo así, inmanentista, que de alguna manera lo que plantea es la posibilidad de crear un poder constituyente. Es decir, para que nos entendamos, el poder transformador pasa por la relectura del pensamiento inmanentista. En la medida, a ver si me explico bien, en la medida en que introducimos cláusulas o instancias metafísicas, digamos, externas a el modelo social mismo, lo que estamos haciendo es restar a las multitudes poder transformador, ¿no? En ese sentido, cuando se lee a Spinoza, esa especie de Spinoza panteísta que tiene una manera de entender a Dios en su época muy peculiar, sería el que entiende que el ser es por encima de todo multiplicidad, en una línea, por qué no decirlo, más heraclitiana que parmenidiana. El ser es potencia, el ser es multiplicidad, y aunque no llega a verse claramente con Spinoza, porque es un autor muy antiguo, hay que terminar diciendo aquello que él, para lo cual nos pone la alfombra, que es la idea de que la democracia es la política de las multitudes. Es muy importante la idea de que el individuo siempre ejerce poder, o el sujeto siempre ejerce poder, en la medida en que no debemos considerar a los dominados o a los explotados de la historia como simples víctimas pasivas. Siempre las multitudes, siempre el pueblo es un poder constituyente que empuja al sistema, al capitalismo en este caso, hacia reformas, que es lo que he intentado decir antes con lo de los años 60. En cierto modo el capitalismo ahí siempre va por detrás. ¿Qué es el poder constituyente? Esa es la idea que me parece absolutamente fundamental y con la que le doy de alguna forma título a esta intervención, ¿no? Básicamente entendemos el poder constituyente como la acción común del trabajo, la inteligencia, la pasión con la cual las multitudes actúan y consiguen al mismo tiempo construir y destruir valores. Desde el poder constituyente, desde el pueblo como poder constituyente, lo que se hace es constituir mundo. Probablemente en el trabajo aceptando y beneficiando también en gran medida a la explotación y a la búsqueda de rentabilidad del capital, pero también al mismo tiempo construyendo esos espacios que por su capacidad de sustraerse al dominio de lo mercantil generan nuevos ámbitos de libertad, ¿no? Es a eso a lo que llamo rebasar límites y romper fronteras y constituir un mundo, ¿no? De alguna manera, la acción de la multitud siempre termina desbordando la gobernabilidad establecida. En ese sentido, la acción política, entendida a vueltas siempre con Spinoza y su afirmación de sí, para Spinoza la potencia y la multiplicidad es la idea de la afirmación de las masas, o de las multitudes, habría que decir, genera libertad y genera derecho. Siempre y cuando, porque ese riesgo existe, esté dirigida por una razón ética, por lo que
Negri, que tiene algunos conceptos religiosos, llama la pietas, es decir, en la medida, la piedad, en la medida en que la multitud se dirija desde propósitos libertadores, emancipatorios a la praxis, a la realidad, en esa medida es posible generar una revolución o una insurrección realmente emancipatoria.